Tengo el gusto de presentaros hoy a Cristina Ponte, que bueno, pues es investigadora actualmente en el ICIFOR, en el INIA, aquí en Madrid, y bueno, pues contaros un poco su trayectoria. Comenzó siendo estudiante de Ciencias Ambientales en la Autónoma aquí en Madrid. Continuó haciendo un máster en Grecia en el marco del Centro de Estudios Avanzados del Mediterráneo. Posteriormente se doctoró en el Centro del CSIC de Sevilla, en el IRNASE, y a continuación pues continuó su carrera de investigación en Australia, concretamente en la Universidad de Melbourne, donde ha pasado alrededor de 9 años aproximadamente. Posteriormente regresó a España y consiguió un Ramón y Cajal, se incorporó a Linía en el grupo inicialmente de agronomía, en el Departamento de Agronomía y Medio Ambiente, para finalmente conseguir la plaza de científico titular en el ICIFOR, en el grupo de ciencias forestales de Linía. Sus líneas de investigación se centran fundamentalmente en estudiar la respuesta del sistema planta-suelo a perturbaciones ambientales, como los incendios, sobre todo, fundamentalmente, y otras perturbaciones relacionadas sobre todo con cambio climático, y ver cómo afecta finalmente estas relaciones al funcionamiento global del ecosistema forestal en general. Así que cuando quieras, Cristina, un placer tenerte aquí. Muy bien, muchas gracias, Ana. Oye, este funciona, ¿no? Vale. Yo me muevo mucho, así que si en algún momento veis que me separo del micrófono, ¿puedo ponerme un poquito más abajo? Sí, es que digo, mira. No, que ya con eso como si fuera stand-up comedy, un poco demasiado. Pues nada, lo primero, muchísimas gracias por venir aquí. Sé que los viernes mucha gente teletrabaja, entonces la verdad que teneros aquí es el doble, tiene el doble de valor. Muchas gracias a Ana por la introducción. Ana ha sido una gran amiga y mentora, de alguna manera ha sido siempre mi punto de enganche cuando volví a España. Y el problema es que es muy difícil venir a hablar de setas al sitio donde trabaja Ana, que sabe 1000 veces más de setas que yo, y posiblemente muchos de vosotros también. Pero bueno, vamos a hacer aquí un esfuerzo. Y es que en realidad yo sé que vosotros no estáis aquí por las setas, la biodiversidad, la conservación. En realidad estáis aquí para ver cuánto os va a costar el kilo de níscalos, porque está la cosa que no hay quien se lo pueda permitir. Como podéis ver, este año el precio de los níscalos fue el doble con respecto al anterior y claro, se asocian a eventos como la sequía, esta escasez de precipitaciones y la verdad que el futuro pues no pinta particularmente bien y de ahí el interés que tenéis todos en saber si el año que viene tocará comerlas congeladas o podremos comerlas frescas. Las setas son un recurso forestal que mueve muchísimo dinero en España, se estima que unos 200 millones. Y de hecho están asociados con el mundo rural, donde en realidad la entrada de dinero está realmente limitada a épocas, por ejemplo, estivales, donde va el turismo. Entonces, poder tener esta entrada de recursos económicos fuera de la época estival, para todas estas familias puede suponer unos 7.000 euros más al año en gente que a lo mejor vive en economías pues un poco más empobrecidas. Es por eso que como recurso forestal las setas tienen un valor económico muy importante. No solo son un recurso alimenticio para nosotros y por eso estamos dispuestos a pagar por ellos, son también un recurso nutricional para muchos de los organismos y de los animales que viven en el bosque. Hay un montón de insectos, como es, pues por ejemplo, como veis ahí la babosa o escarabajos o las hormigas. También hay roedores, como por ejemplo las ardillas, o incluso pues mamíferos, como por ejemplo el ciervo o el zorro. Para ellos las setas no son el principal alimento, obviamente comen otras cosas, pero esto puede servirles como un aporte nutricional extra. O sea, cuando llegan esa época en la que a lo mejor tienen escasez de alimentos habituales, recurren a las setas que les dan pues ahí como su pequeño suplemento vitamínico que no solo suplemento vitamínico, no sé si os habéis dado cuenta que hay como una clara predilección por las setas alucinógenas. Y es que en el reino animal se ha visto que realmente cuando tú les pones a elegir, prefieren estas, o sea, que se lo saben de sobra. De hecho, los renos, por ejemplo, en Siberia buscan activamente estas setas entre la nieve y claro, les pegan unos viajes que para qué, luego tienen unos comportamientos bastante erráticos. Y se ha llegado, mira, Zeus, esto dije que no lo iba a contar, pero es que me parece tan curioso, se ha llegado a relacionar cómo los renos se comen las amanitas con la existencia de Santa Claus. Porque dicen que allí el reno se come la manita y le pega el viaje.
Esa manita es muy tóxica para los seres humanos, pero han descubierto que, es un poco cochino, pero si se beben la orina del reno, ya la parte tóxica te la quitas y solo te queda lo divertido. Entonces, los chamanes de las tribus que viven con estos renos suelen además llevar vestimentas como rojas y blancas. Entonces, de ahí todo este rumor o esta historia que cuentan, que posiblemente alguno de estos exploradores que fue allí y convivió con estas tribus, pues igualmente le dio al tema de la manita y ahí veía a los chamanes vestidos de rojos con sus renos y las alucinaciones características que genera la manita es ver a la gente flotar o volar. Y de ahí el hecho de que pequeños seres vestidos de rojo fueran con renos voladores. ¿Cuánto de esto es cierto? Pues no lo sé, pero vamos, ahí queda la historia. Y luego, por supuesto, las setas suponen un recurso no solo tangible, sino también intangible. Y es que tienen un valor estético, cultural y emocional. No cabe duda que si tú sales al bosque y te encuentras con unas setas como esas de la izquierda, es que son impresionantes de bonitas. Eso genera emociones. La misma emoción que te genera cuando ves una de esas que es como una babosa, que son asquerosas y nadie la quiere tocar. Entonces, esa capacidad de generar emociones es casi como el arte. Igualmente las setas forman parte del imaginario colectivo. Todos hemos visto esas setas, pues eso, los pitufos asociados a las setas o Mario Bros. Siempre de nuevo la manita, ¿verdad? Que es la que le pega ahí el chute a Mario Bros para que sea ahí súper potente. Y últimamente esa imagen un poco más positiva de las setas se ha visto contrarrestada, por ejemplo, con los cordyceps, los hongos que salen en The Last of Us. No sé si lo habéis visto, un videojuego transformado ahora en serie pues eso, que ha puesto en boca de todos ese papel de los hongos que nos convierten en zombies. En cualquier caso, como veis, las setas están muy presentes en nuestra vida de una manera o de otra y por eso merece la pena que sepamos un poquito más de ellas. Y para eso vamos a ir al principio. Eh, los hongos y las setas muchas veces se utilizan de manera intercambiable. En italiano, si no me equivoco mal, es la misma palabra, ¿verdad? Y es por eso que muchas veces hay esa confusión. Y lo que hay que tener claro es que si bien todas las setas son hongos, no todos los hongos son setas. Los hongos, que son un reino hiperdiverso, de hecho, y mayormente desconocido. En realidad se estima que conocemos pues a lo mejor un 5 o un 10% de los hongos que existen y por lo tanto esto se calcula que existen unos 2,5 millones de especies de hongos, de las cuales pues eso, el 90% totalmente desconocidas. De todos esos hongos, ¿cuántos producen setas? Pues como veis aquí, si el reino hongo se divide en 5 clases, en 5 divisiones, solamente hay 2 de ellas que realmente producen lo que llamaríamos setas, que son lo que se llaman hongos superiores o la clase Dicaria, que son basidiomicotas y ascomicotas. Estas dos divisiones aglutinan el mayor número de especies de hongos que conocemos, obviamente también porque son los que se ven, los que no se ven son mucho más difíciles de descubrir. Y en estos dos grupos encontramos tanto especies saprófitas, que se alimentan de la descomposición de la materia orgánica, como especies micorríticas, que se alimentan a través de una relación simbionte con una planta. La planta le cede carbohidratos y esa es la nutrición que obtienen estos hongos. ¿Y cuánto de antiguo, desde hace cuánto que existen setas? Pues bien, se calcula que las setas empezaron a existir hace unos 400 millones de años. Esto se sabe porque se han encontrado unos registros fósiles. Esto, a mediados del siglo XVIII, un paleontólogo canadiense encontró, pues esto que veis aquí a la derecha, unos fósiles así muy alargados y verticales, bueno, que medían, estaba apoyado en la pared, este estaba ya caído, medían unos 6, entre 6 y 8 metros. Y cuando los miraban por dentro veían que efectivamente tenían pues una especie como anillos de crecimientos. A estos fósiles le llamaron prototaxites. Con lo cual, este primer paleontólogo pensó, estos son árboles que existieron allí en los bosques boreales de Canadá. No ha sido hasta que ha pasado el tiempo y se ha hecho análisis del carbono que contenían estos fósiles que se ha dado cuenta que en realidad no eran árboles, sino setas gigantes. Eran unas setas que, como podéis ver aquí en el dibujo, dominaban el paisaje, porque en aquella época no había vertebrados, solamente había insectos, gusanos y las plantas no medían más de 1 metro. Con lo cual, estos eran los grandes gigantes que dominaban esos paisajes. Lo que pasó fue que luego, a medida que pasó el tiempo, entraron en competencia con los arbustos y los árboles y estos organismos tan maravillosos acabaron extinguiéndose. Una pena porque imaginaros el revuelto de setas que se puede hacer con uno de estos.
¿Y cuál es el origen de las setas? ¿Cómo se forman? Pues las setas son el cuerpo fructífero de los hongos y forman parte de la fase sexual de un ciclo de vida que es bastante distinto al nuestro. Si empezamos por el principio, esto es como el huevo y la gallina, donde empezamos la espora o la seta, pues vamos a empezar por la seta, que dispersa un montón de esporas por el aire. Se estima que, por ejemplo, las setas de Basidiomycetes pueden esporular hasta 1 millón de esporas al día. Pero de estas, la probabilidad de que una de ellas llegue a generar un individuo es muy pequeña. Pero bueno, supongamos que esta seta lanza sus esporas y una de esas esporas cae en el sitio adecuado, las condiciones adecuadas y óptimas para que germine. Entonces, de esta espora nos va a germinar una hifa que es haploide y monocariota. Quiere decir que tiene un solo par de cromosomas, o sea, un conjunto de cromosomas y un núcleo. Esta hifa por sí sola no es capaz de generar una seta. Para generar una seta tiene que encontrar una pareja que además sea compatible. Que digo yo que si en el mundo de las setas es tan difícil como en el mundo humano, no sé cómo de frecuente puede llegar a ser. El caso es que necesitas tener dos hifas que sean compatibles. Y una vez que se encuentran y se conectan, se fusionan. Y ahí surge el amor y generan un nuevo tipo de hifa, en este caso dicariótico. Esto es, que tienen en una célula los dos núcleos. O sea, que es como si convivieran, pero con separación de bienes. Ahí los núcleos todavía no se juntan, cada uno a lo suyo. Y en este estado pueden estar durante meses o incluso años hasta que se dan las condiciones adecuadas para que se forme el cuerpo fructífero de la seta. Esta seta sigue estando formada por este tipo de micelio que tiene dos núcleos. O sea que realmente aquello sigue separado y en el único momento en el que los núcleos realmente se fusionan es en las células que generan en la parte de la seta que da lugar a la espora. O sea que solamente en ese breve espacio de tiempo que dura la seta y en esa pequeña parte de la seta, los núcleos se fusionan, se recombinan y se generan nuevas esporas que de nuevo serán haploides y monocariotas. Y ya serán diferentes a la propia hifa de la que provienen. Con lo cual hemos visto que dar lugar a una seta no es tan fácil. Pero es que además, ¿en qué condiciones decide ese hongo que tiene que ponerse a formar una seta? Si pensamos que la seta es el órgano de reproducción sexual, entendemos que, claro, el organismo, la seta, el hongo lo que va a querer es que las condiciones sean óptimas. Óptimas para la dispersión de las esporas y óptimas para que esas esporas puedan caer en un sitio que sea adecuado y que germinen. Con lo cual tenemos que pensar cuáles son esas condiciones óptimas que van a dar lugar a que de toda esa hifa que se extiende por el suelo decidan que en este momento y en este lugar vamos a sacar una seta. Y esas condiciones se articulan en general alrededor de 4 factores principales: los nutrientes disponibles, la luz, la temperatura y el agua. Si miramos los nutrientes, existen un montón de estudios que se han realizado con setas saprófitas en condiciones reguladas, porque al final esto es lo que uno tiene más capacidad de hacer experimentación y de poder trabajar en ambientes controlados. Lo que se ve, por ejemplo, en esta gráfica es la cantidad de seta que se ha generado en función de 4 distintos tratamientos de adiciones de nitrógeno. Estos de los circulitos blancos son los niveles de adición más bajo. Como veis, niveles bajos de nitrógeno suponen pues, una abundancia importante y un crecimiento de las setas. Pero estos negros llenos son los dos tratamientos que tienen mayor contenido en nitrógeno. Y lo que vemos es que claramente cuando tenemos estos tratamientos hay una inhibición de la producción de frutos. Y esto se ve tanto en muchas otras setas saprófitas, como por ejemplo la seta de la ostra o la seta enoki. ¿Qué es lo que pasa? Que en realidad para estas setas encontrarse en una situación de inanición, donde no hay nutrientes a su alrededor o donde se ha dado un ratio carbono-nitrógeno muy alto, les pone a ellos en la predisposición de entender que se les acaba, que su propia vida de alguna manera está en peligro. Esa situación se está degradando y es quizá el momento de lanzar sus esporas para colonizar otros lugares donde pueda haber recursos disponibles. Y esto es lo que nos encontramos en este caso. Pero ¿qué pasa con las setas micorríticas? Las setas micorríticas no se alimentan de la materia orgánica en descomposición, sino que lo hacen a través de los carbohidratos que les pasa el árbol. Lo que se ha visto en estudios de fertilización del bosque, por ejemplo, como los que hacían en Finlandia, en una época en la que estaban muy interesados en saber cuál podía ser el efecto de la deposición de nitrógeno. Todos estos estudios lo que vieron era que cuando tú añadías nitrógeno, la cantidad de producción de setas disminuía radicalmente.
Abajo podemos ver otro estudio en el que lo que han hecho ha sido buscar factores en el campo en situaciones naturales de concentraciones de nitrógeno y evidentemente se ve el mismo patrón. Cuanto mayor nitrógeno hay en el suelo, menor es la productividad de setas. ¿Cómo se entiende esto si pensamos en las micorrizas? Pues bien, el árbol le pasa el carbohidrato a la micorriza y eso a la micorriza le da la energía que necesita el hongo micorrítico para ponerse a producir una seta que lleva un gasto importante. Cuando hay mucho nitrógeno en el suelo, los árboles tienen multitud, tienen gran cantidad de nutrientes a su disposición, con lo cual realmente no necesitan de esa relación con el hongo simbionte, porque ellos pueden alcanzar el nitrógeno por sí mismos. Entonces, en estos casos lo que se ha visto es que hay una gran reducción de la colonización, porque el árbol no depende del hongo y que por lo tanto hay un menor flujo de carbono desde el árbol hasta el hongo. Por lo tanto, el hongo se va a encontrar en una situación en la que posiblemente no disponga de las reservas suficientes como para ponerse a montar un cuerpo fructífero. En contraposición, lo que se ha visto es que cuando se hacen tratamientos de clara en los bosques, por ejemplo, claras ligeras que permitan que los árboles que quedan muestren un gran pulso de crecimiento. Esto lo han visto en los anillos. Hacen la clara, evalúan el crecimiento de los anillos y ven que coincidente con ese crecimiento del anillo, de ese pulso de crecimiento, se observan un gran número de setas esos años. Y se ha relacionado por el hecho de que, claro, esos árboles de pronto aumentan su productividad, su capacidad fotosintética, porque no tienen que competir con los vecinos, tienen una mayor cantidad de carbohidratos que luego le pasan al hongo y de alguna manera esto se traduce en una mayor productividad. Entonces, como veis, las relaciones entre saprófitos y micorríticas son distintas y esto también lo vamos a ver luego cuando veamos los patrones que tienen una y otra de apariciones. Otro de los factores importantes es la luz. Uno piensa que en realidad los hongos son heterotróficos, no hacen fotosíntesis, la luz no debería importarles en absoluto. Y más aún, en realidad es que los hongos viven en el suelo, enterrados o dentro de troncos que están descomponiendo, con lo cual, ¿qué necesidad tienen ellos de la luz? Sin embargo, lo que se ha visto es que efectivamente la luz es determinante para no solo la producción de lo que sería el primordio, que es ese inicio de seta, ese inicio de fructificación, sino para el desarrollo de una correcta morfología. Y no todas las luces valen igual. Lo que se ha visto es que realmente la buena es la azul. Es por eso que las cámaras de crecimiento controlado suelen tener este tipo de luz. Y en estos estudios lo que vieron es que efectivamente cuando comparaban el peso fresco de las setas en oscuridad, bajo ambientes lumínicos rojos o azules, que podemos ver en esta otra figura también, se notaba que la luz azul generaba no solo lo que sería pies mejores, sino también el píleo, lo que sería el sombrero, mucho mayor y con una mejor morfología. Lo podéis ver aquí también. Y es que las setas tienen unos receptores que son específicos de la luz azul y esto desencadena unos mecanismos de regulación génica que hace que se desarrollen. ¿Y qué sentido tiene esto si pensamos en por qué el hongo va a reaccionar ante esta luz? Pues bien, el hongo crece bajo tierra, donde está en oscuridad, y en la medida en la que se acerca a la superficie, empieza a recibir esta radiación y esa es la señal que él tiene para decir, me encuentro ya en condiciones óptimas para ponerme a producir una seta. Porque ¿qué sentido tendría ponerse a producir una seta bajo tierra, donde realmente aquello ni la va a poder desarrollar propiamente y obviamente para lo que es la dispersión de esporas, que es el fin último de las setas, no le va a servir para nada. Con lo cual es esta aproximación a la superficie del medio donde vive lo que le da la señal para empezar a fructificar. Hay sitios donde todavía se mantienen los crecimientos en oscuridad. Esto del crecimiento en oscuridad viene pues, del siglo XVII, cuando en Europa empezaron a crecer setas de manera, pues eso, para cultivar setas para su venta, y empezaron los franceses, que son muy pioneros en esto, y lo que hacían era que cultivaban las setas en cuevas. No solo no lo hacían por la luz, lo hacían porque las condiciones de las cuevas, tanto de humedad como de temperatura, eran las adecuadas. Igual que hacían el Roquefort, que lo hicieron así de casualidad, pues encontraron que creciendo que eran los mejores ambientes. Y entonces toda la escuela de cultivo de setas en Europa, de alguna manera, imitó aquello y así se han mantenido. Y de hecho, pues hay algunas de ellas, por ejemplo, esta seta de aquí es la misma, es enoki, que cuando la vemos crecer en el campo tiene esta morfología, pero cuando se crece en oscuridad
tiene esta, que lo que veis es que tiene, pues eso, el sombrero mucho más pequeño y lo que sería el pie mucho más largo. Esto, a nivel de cocina, por decirlo así, es mucho más sabroso que esto. Y por eso se siguen cultivando así en oscuridad. Y en condiciones de bosque, ¿qué nos pasa? Pues bien, todos sabemos que cuando a medida que se cierra un bosque, que se nos va cerrando el dosel, la cantidad de luz que va llegando al suelo es mucho menor. Y esto se ha relacionado, claro, con el hecho de que en estos estudios donde han buscado qué patrones encontramos entre factores ambientales y producción de setas, se ve que hay una clara relación negativa entre el canopy cover, o sea, cuánto de cerrado está el dosel y qué cantidad de setas recogemos. Y esto se ve no solo en cuanto a la producción, a la canopy cover del dosel, sino también a la presencia muchas veces de matorral, porque de alguna manera también ese matorral está impidiendo que llegue la luz al suelo. En estudios españoles, aquí con pinos, lo que se ha visto en relación con esto es una relación con el área basal. También el área basal se relaciona a lo mismo. Cuanto más área basal tienes, posiblemente ese bosque sea más frondoso, la cantidad de luz que llegue es mucho menor. Y lo que se ha encontrado es que hay como un punto óptimo para la producción de setas que correspondería pues alrededor de unos 30 metros cuadrados por hectárea. Ese sería el estado en el que querríamos tener un bosque para maximizar la producción de setas. Y es de hecho en las guías de micosilvicultura, que son los tratamientos forestales aplicados a la producción de setas, es un poco el objetivo que se persigue, que el bosque no llegue a ser demasiado denso para permitir la entrada justa de luz. Y llegamos a la temperatura, que ya está relacionada directamente con el cambio climático. Los hongos responden a la temperatura tanto a la fría como a la caliente. Lo que se ha visto en trabajos en condiciones controladas y que además se implementa en el cultivo de, por ejemplo, de los champiñones, es que los hongos responden a una caída de temperatura. Esa caída de temperatura hace que el hongo se ponga en marcha y empiece a fructificar. Y esto es un poco como lo que pasaba al principio con los nutrientes. Ellos detectan que si empieza a helar y empieza a hacer mucho frío, su supervivencia puede verse amenazada y entonces es el momento de empezar a reproducirse y a dejar esas esporas. Con los champiñones, por ejemplo, vemos que hace falta bajarles la temperatura de unos, esta es la temperatura del compost, del sustrato, y esta es la del aire. Veríamos que la temperatura del aire la bajan desde el 22 grados hasta unos 16 y esto es lo que hace que se inicie la fructificación. Si luego quieren un segundo ciclo de fructificación, les toca subir la temperatura y volverla a bajar. O sea que no es la temperatura fría en sí misma, sino es la bajada de temperaturas. ¿Y qué es lo que pasa con las temperaturas cálidas? Pues, por ejemplo, se han hecho experimentos con cámaras de estas OTCs para incrementar la temperatura en el suelo y lo que se ha visto es que el calentamiento cambia la composición de hongos que tienes en el suelo. El problema es que estas cámaras generalmente son muy pequeñas como para poder ser representativas y poder utilizarse en un estudio de fructificación, porque en realidad pues no tienes mucho espacio dada la gran variabilidad que hay. Entonces lo que hicieron fue, en vez de eso, trabajar con datos de herbarios. Se cogieron 35.000 registros de entradas de setas que habían llegado al herbario para evaluar en qué momento, en qué medida, a lo largo de los años, desde 1940 hasta el año 2000, cómo había ido cambiando en la época de fructificación. Y lo que se observó es que en este periodo ha habido un retraso medio de unas 2 semanas. O sea, las setas han empezado ahora a aparecer o aparecen ahora 2 semanas más tarde que antes. Y esto se ha asociado precisamente a un tema de cambio climático, porque a medida en la que los veranos se nos alargan, llegamos a otoño con temperaturas más cálidas, no se da esa bajada de temperatura y por lo tanto no llegan a fructificar hasta estados más avanzados. ¿Qué pasa? Que estas setas, por lo tanto, están viendo su época de fructificación más comprimida porque se mueve el inicio, pero, por ejemplo, en el caso de las micorríticas, no se mueve el final, porque la producción de setas de micorrizas está relacionada también con la dinámica forestal de las plantas y en ese caso no es como pasa en las saprófitas que se ha desplazado toda la época de fructificación, sino que en las micorríticas se ha comprimido. Y esto es un problema porque es que las micorríticas son las más ricas. Ahí es donde tenemos los níscaros, ahí es donde tenemos los boletus. Entonces, esas son las que estamos perdiendo en favor, bueno, pues del simple champiñón. Y por último tenemos el agua, la humedad. Esto es lo que todo el mundo relaciona con la producción de setas porque todos sabemos que si llueve ese es el momento de salir.
Y claro, no hay que ser un lumbreras para entenderlo, es que la seta es un 90% agua, ¿vale? Con lo cual, efectivamente, si no hay agua disponible, ¿qué sentido? Ese hongo, desde luego, no va a tener ningún interés ni ninguna capacidad en ponerse a generar una seta. Se estima que para crecer o cultivar medio kilo de setas, o sea, lo que viene a ser una bandejita de esas de supermercado, se necesitan unos 6 litros de agua. Y a mí no me acaban de salir las cuentas, porque digo, ahí me sobran muchos litros de agua para tan poca seta. Y lo que se ha visto es que en realidad las setas no solo acumulan el agua en sus cuerpos fructíferos, sino que la evaporan a todo trapo. Si podéis ver en esta figura de aquí, se evaluó la pérdida de masa, o sea, cuánto agua estaban perdiendo por minuto. Y se compara, aquí a la izquierda tenemos una seta viva, ¿vale? Enganchada con su micelio, el micelio le sigue transportando agua y esa seta está ahí tan fresca. Comparado con una planta, está perdiendo agua mucho más rápido, está transpirando agua mucho más rápido. Pero es que comparado con una seta que ha sido cortada, también sigue transpirando agua muchísimo más rápido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que se han dado cuenta es que gracias a este mecanismo de transpiración tan salvaje que tienen, generan corrientes convectivas sobre el sombrero. Si vosotros pensáis cómo sería un sombrero cuando dispersa sus esporas, esas esporas caerían básicamente bajo la sombra del sombrero o, bueno, si hay alguna corriente de aire, pues podrían dispersarse un poco, pero bueno, también qué corriente de aire va a haber en esos centímetros, 2 centímetros que a veces queda debajo de ese sombrero. Con estas corrientes convectivas, como podéis ver aquí en la figura, lo que se vio es que realmente, después de poner aquí las setas en un sitio donde no había corriente de aire de nada, estas setas llegaban mucho más lejos. Y con un vídeo, que no voy a poner ahora porque no sé si va a funcionar, pero lo vais a ver igual, em, lo que se vio es que efectivamente esta seta ha creado aquí una célula convectiva, con lo cual las esporas, como pesan tan poquito, suben y son elevadas hacia arriba. Y una vez que suben arriba, ya es mucho más fácil que estas esporas se enganchen con otras corrientes de aire que posiblemente tengan mucha más fuerza que la que nos encontramos a nivel de suelo. Por lo tanto, este es otro de los motivos por los cuales pues una seta no va a aparecer, un hongo no va a lanzarse a fructificar si no está seguro de que tiene suficiente agua como para mantener este sistema. Y con todo esto que hemos visto, pues bueno, que efectivamente podemos llegar a entender el porqué de la variabilidad en la producción. Hay una gran variabilidad en la producción de las setas a nivel espacial. Es verdad que muchas veces vamos con amigos al campo, cada uno coge un camino y cuando te reencuentras, uno ha encontrado muchísimas setas y otro no ha encontrado ninguna. Y es que, como hemos visto, hay una gran agregación espacial que se da a distintas escalas. Se pueden agregar, por ejemplo, en función de la densidad del rosel o la edad del rodal, perdón, porque claro, aquí es donde hemos visto que influía, por ejemplo, cuánto carbono están pasándole o cuánta luz puede llegar. Se ve también una variabilidad espacial en función de la topografía, pues igual no es lo mismo un sitio donde hay una gran afluencia de agua que un sitio que está más seco, o claramente en función del clima. También hay una gran variabilidad temporal. Y aquí es donde está el problema, porque claro, si tú quieres monitorizar cuál es el efecto que tiene el clima, tienes que irte a un mismo sitio y estudiarlo durante mucho tiempo. Y lo que vemos aquí, por ejemplo, estos son datos que tenemos de nuestros inventarios, en el que vemos que un año se ha producido 5 kilogramos de setas y en el mismo sitio, en el mismo plot, que puede ser tan grande, mucho más pequeño que esta sala, quizá del tamaño de un par de veces la pantalla, encontramos 300 kilos de setas. O sea, es que es una variabilidad brutal por hectárea, ¿vale? Que he visto tu cara y he dicho, no, 300 kilos de setas en ese espacio, no, pero ya cuando extrapolamos por hectárea. La cosa es que en realidad esta es una variabilidad muy asociada a esas sequías, esos eventos climáticos. Entonces, para poder entender cuál es la tendencia a lo largo de los años, no es tan sencillo. En Polonia, que es un país claramente micofílico y donde realmente le tiene mucho apego, hicieron un estudio de etnoecología fúngica y le preguntaron a la gente que salía a coger setas cuál era un poco su percepción. Y había un acuerdo total en que todos aquellos que habían salido a coger setas los últimos 20 años habían notado un declive general, una tendencia a la disminución en la producción de setas, que todos ellos asociaban al tema del cambio climático. Pero claro, esto no deja de ser una percepción. Para esto realmente necesitamos datos. Y esto es lo que estamos haciendo en el marco del proyecto de Tiempo de Setas. Vamos a trabajar con inventarios que se han recogido por universidades, por autonomías, por investigadores a nivel casi a título personal de yo me voy el fin de semana y me lo miro todos los días
Es muy difícil encontrar datos con esta de larga duración. Ya sabemos que al generar estos inventarios, pues se escapan de los márgenes de los proyectos de 3 años que tenemos y es complicado. Por eso yo aprecio muchísimo la colaboración de todos ellos. Y gracias a ellos hemos juntado 7 inventarios que tienen un total de 164 plots y unas 1.500 observaciones que hemos tenido recopilado, de, pues, no sé, algunos de ellos empiezan en el 95 y han aguantado, pues eso, más de 2 décadas. Otros, pues simplemente han tenido la financiación más corta. Este es el programa Custa, por ejemplo, en Andalucía, que arrancó casi de manera voluntaria. Le pedían a los guardas forestales que si se les interesaba ir de manera voluntaria como parte de las visitas que ellos hacen, se hacen un seguimiento de los plots y la verdad que el programa está teniendo mucho éxito y está avanzando. Entonces confío en que de alguna manera esto se sostenga. Es verdad que esto debería ser una iniciativa financiada posiblemente por las administraciones, pero bueno, llegaremos en algún momento. El caso es que para nosotros pues, nos ha sido de gran ayuda porque nos ha permitido entender cuál es la influencia de la meteorología. Ya vamos a llamar meteorología y no clima porque en realidad estamos hablando de las lluvias de este año o la lluvia del año pasado, no la tendencia climática de los últimos 30. Pero vamos a entender la influencia de la meteorología en la producción de setas. Y lo que hemos evaluado es pues, cómo influyen esas temperaturas máximas y mínimas que hemos visto antes y, por supuesto, la precipitación. Lo que vemos es que efectivamente, además de la precipitación, que es lo que todo el mundo conocemos, la temperatura máxima y mínima aparecen como variables más importantes. Aquí estamos mostrando modelos multivariables en el que lo que se muestra en la barra es la importancia de esa variable a la hora de predecir, ¿vale? Entonces, cuanto más grande la barra, más importante es esta variable. Y vemos que, por ejemplo, pues las precipitaciones en septiembre son las importantes. Luego ya lo que llueva en octubre, pues no parece serlo tanto. ¿Qué es lo que vemos aquí además? Que hay como momentos claros como por ejemplo la temperatura de octubre y noviembre, que está relacionado con ese alargamiento del verano, la temperatura mínima de octubre, que puede estar relacionada con esa caída de temperaturas, ¿no? Pero estos son valores medios. A ver. Cuando miramos los valores, las importancias que tenemos para cada uno de esos inventarios, que hemos visto que unos están en Cataluña, otros están en Andalucía, otros están en Soria, pues cada uno, y parece que en cada uno la importancia de las variables varía mucho. Así que hicimos este análisis, esta vez separando cada uno de los inventarios. ¿Y qué es lo que vimos? Pues vamos a empezar por la precipitación, que es la que todo el mundo conocemos. Y lo que está claro es que la precipitación no es importante en todos los sitios. Donde surgió como la variable más importante era en aquellos sitios que presentan un mayor grado de aridez. Por lo tanto, ahí donde el agua es limitante, obviamente el agua es lo principal. Y además, como hemos visto antes, no la lluvia en cualquier momento, sino la precipitación de septiembre. Parece que tiene que haber ese primer influjo de lluvia para que luego se mantenga la productividad. La relación, como cabe esperar, pues positiva. Cuanto más agua, más setas. Esto no nos sorprende mucho. Luego llegamos a las temperaturas máximas, que como hemos visto tienen también un papel muy relevante. Si nos vamos a fijar en Andalucía y en uno de los sitios de Soria, que son justo donde la precipitación no era limitante, y lo que parece aquí limitante, por tanto, es esa temperatura máxima de octubre. Lo que vemos es lo que estamos explicando antes. Cuanto mayores sean las temperaturas, menor es la producción, porque efectivamente existe unas condiciones de, a lo mejor, de deshidratación en las que el hongo no va a considerar que son óptimas para lanzarse a fructificar. Si vamos a las temperaturas mínimas en estos dos mismos sitios, en Andalucía y en Soria, vemos que de nuevo son las temperaturas de octubre las que parecen ser las clave. Y en este caso nos encontramos patrones distintos. Si vamos a Andalucía, vemos que cuanto mayor sea la temperatura mínima, también menor es la producción. O sea que en este caso lo que estamos viendo es que efectivamente la entrada o el alargamiento del verano en los meses de septiembre y octubre, si llegas a tener un octubre cálido, ese año vas a andar mal de setas. En Soria, sin embargo, tenemos un patrón distinto y es que tiene que ver más con la amplitud térmica que exista. Entonces, tiene que ver, basta tener más producción de setas si tienes unos días frescos, las temperaturas máximas son frescas y las temperaturas nocturnas no son tan frías. O sea que en ese caso, ahí es donde encontraríamos la mayor producción de setas.
Y por último nos queda en Navarra, que es un sitio un poco particular porque todos los otros inventarios son zonas de pinares, pero la zona de Navarra es un hayedo, con lo cual obviamente, como podéis ver allí, el agua no tiene ninguna influencia. Lo que influye ahí son las temperaturas máximas y las mínimas. Y en este caso, ¿qué es lo que vemos? Pues que mayores temperaturas máximas y mayores temperaturas mínimas, más producción. Con lo cual yo creo que los navarros no tienen por qué estar preocupados porque en la medida en la que no les falte agua, van a tener setas para exportar. ¿Y qué es lo que queremos hacer dentro del proyecto y en lo que estamos trabajando? Pues en entender más allá de la correlación de aquí tenemos más agua y hay más setas, aquí más temperatura y menos setas, queremos entender el mecanismo. Como hemos estado hablando antes, claro, una cosa es en qué medida el hongo responde a esa diferencia de temperatura y otra es si la diferencia de temperatura altera la capacidad de producción del árbol, esto altera el flujo de carbono y por lo tanto altera la cantidad de setas que vemos. Se trata de entender esas interacciones entre las condiciones climáticas, la vegetación y la producción de setas. Pero bueno, ya para terminar, simplemente, bueno, comentar eso, que como vamos a ver cambios en los patrones estacionales de lluvia y aumentos en las temperaturas, obviamente vamos a encontrarnos diferencias en la producción de setas. Pero no va a ser la misma para todos. Los setas aprófitas no van a responder igual que las micorrízicas. En los sitios donde hay una mayor limitación por agua, la respuesta que vamos a ver es diferente. Y pues efectivamente habrá ganadores y perdedores, tanto a nivel de qué especie vamos a encontrar como a nivel de qué región va a ser la más productora. Y simplemente tres últimos consejos para terminar, que salgáis a disfrutar de las setas, que realmente hace mucha ilusión encontrarse la seta más rara del mundo, que comáis setas, que realmente es necesario para la economía rural, y que si sois un poco atrevidos, os compréis un kit de estos de autocultivo y experimentéis en casa a ver qué pasa si la ponéis debajo de la luz fluorescente o en el armario. Y nada más, muchísimas gracias. Gracias, Chris. Ha sido súper chula y muy informativa tu charla, muy bonita. Si alguien tiene alguna pregunta. Hola, muchas gracias por la presentación, súper bonita, la verdad. Yo tenía una pregunta sobre, bueno, el kit de autocultivo. En la empresa donde he trabajado producíamos unos 40.000 al año, o sea que cuando hablas de ganadores, se puede ganar bastante dinero con el hecho de que encontrar setas es más complicado y si te lo haces en tu casa, alguien te va a proporcionar el kit. Y es una cosa de negocio que en España no se ve mucho, pero en Francia se usa mucho eso también para los niños y hace bastante ilusión ver cómo nacen, etcétera. Una de las cosas que notábamos en la empresa era, o sea, más bajo era el contenido de nitrógeno, más favorecidas las saprófitas frente a los posibles o sea, contaminación externa de otras especies. Por ejemplo, el miedo principal era el tricoderma, ¿no? Que acababa con todo lo que es el cultivo indoor porque crece más rápido, impide que los pleurotos se desarrollen, etcétera, etcétera. En caso de los bosques o de entornos naturales, eh, ¿cuánto es de importante esa competencia entre especies que fructifican, o sea, que se pueden utilizar para consumo humano, y otras especies que a lo mejor se están beneficiando de esas nuevas condiciones que se están desarrollando? ¿Sabes si hay, alguien está, o sea, has hablado un poco de la diferencia de composición de la comunidad? Si se está notando algo ¿no? con el efecto del cambio climático o si todavía hay que estudiar. Pues, por ejemplo, en ese estudio que habían hecho con las cámaras, ahí sí que habían visto que había un cambio muy grande entre lo que eran las ectomicorríticas, Mm. o sea, dentro del suelo, y las saprófitas en favor de las saprófitas. O sea, que, y lo relacionaban también un poco, pues eso, por esa mayor capacidad o esa mayor actividad para descomponer y demás. Digo yo que a nivel de bosque hay espacio de sobra para que todo el mundo conviva, pero sí que es muy posible que se empiecen a dar cambios, yo creo que más relacionado con factores indirectos, pues Mm. cómo la vegetación está estresada o puede llegar a estarlo, eso va a tener un efecto mucho, mucho más relevante, creo yo, sobre qué hongos van a poder fructificar que a lo mejor la competencia que puedan tener ellos por los recursos. Gracias. Hola.
que muchas gracias por la charla, me ha gustado mucho, ha sido muy clara. Y a mí me queda una duda cuando estáis comparando los inventarios, que bueno, me parece súper difícil tener la cantidad de datos que estáis teniendo. No sé si cuando se recogen las cantidades, se recogen también la identidad de las especies que encuentran, porque entiendo que según el mes no estás encontrando, o sea, como que las comunidades de setas son distintas y no sé si también están teniendo como patrones de respuesta distintas a estas distintas, bueno, a la temperatura o a la humedad y si de alguna manera hay patrones que no se están viendo muy claros porque la propia identidad de las especies los pueda enmascarar. No sé si Sí, esto lo habéis mirado o... en eso estamos ahora mismo, pero efectivamente todos estos inventarios, los inventarios varían mucho porque como cada uno está diseñado con distintos objetivos y por distinta gente, pues unos recogen, por ejemplo, todas las setas, otros se han centrado solo en las setas comestibles, otros solo en las comercializables, y esto, claro, al final te da un desequilibrio muy grande cuando tú miras cuánto ha producido Cataluña frente a Andalucía. Bueno, es que en Andalucía solo han recogido una pequeña parte de lo que se produce, pero sí que se anotan para todas ellas, tenemos las especies que se han producido y además las tenemos catalogadas, pues eso, si son micorríficas o saprófitas, si son comercializables o no, con la idea efectivamente de poder en un siguiente fase, decir, venga, ¿qué está pasando exactamente con el níscalo o qué está pasando con las micorríficas? Lo que también es cierto es que como el 90% de las setas que se han recogido son micorríficas y por lo tanto, claro, podemos tener mucha fiabilidad en entender esos patrones. En las saprófitas, como las cantidades son más pequeñas, o sea, la cantidad o la abundancia, por decirlo así, pues los patrones, los modelos que hemos visto, pues tienen un R cuadrado mucho más pequeñito. Pero bueno, sí que nos sirve y sobre todo, hombre, una de las ideas claras del proyecto es poder predecir qué es lo que va a pasar con estas setas en los escenarios de cambio climático a futuro, teniendo en cuenta, pues eso, para los parques nacionales, que son a los quienes el último usuario de todo este proyecto, ellos a lo mejor sí que les interesa determinadas especies porque son atractivas para el micoturismo, por ejemplo, o para las administraciones que quieren tener sus zonas de recolecta de seta controlada, pues sí les interesa saber exactamente esas proporciones de si el níscalo, el boletus y demás. Entonces, sí, la idea es aprovechar toda esa información de biodiversidad para poder ir afinando qué es lo que pasa con cada grupo. Hola, me ha parecido muy interesante el tema de la luz azul. Tiene su lógica, porque la luz azul, al ser más energética que la luz roja, penetra más tanto las copas de los árboles como el propio suelo. Mm. Eh, y si la luz tiene un papel en la fructificación, pues obviamente la luz azul sería la elegida. ¿Se sabe algo del fotorreceptor? ¿Es común a distintos tipos de setas? Hay... Pues posiblemente se sepa mucho más. Yo ahora mismo te puedo decir que solo te puedo, te puedo apuntar que en qué papers he encontrado toda esta información. Pero sí, obviamente, es que en realidad, claro, todo lo que tenga un componente comercial, como puede ser el cultivo de setas en cámara, ahí hay muchísimo dinero en investigación. Entonces, lo que son los mecanismos genéticos de que llega la luz y este gen es el que se empieza a expresar y esto cambia esta proteína y esto no sé qué, eso sí que lo tienen muy, muy bien estudiado porque, claro, eso maximizan beneficios. Sí. Es que básicamente, a ver, se conocen, hay dos tipos de fotorreceptores de luz azul, flavinas y carotenoides, y no sé cómo de ricos son los hongos en este tipo de... Pues mira, ahora que dices esa palabra me suena mucho haberla leído, ¿eh? O sea que luego lo rebusco. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Entonces, muchísimas gracias, Chris. Y nada, pues esperamos que vuelvas pronto a contarnos más cosas y cómo se resuelve este enigma del resto de variables que pueden estar influyendo. Y además, bueno, yo considero, no es porque esté dentro del tema, pero considero que es un trabajo súper, bueno, es un reto importante también el tema de armonizar todas estas series de datos que hay, intentar bueno, sacar un provecho conjunto, ¿no? Para tener una visión de conjunto de Mm. todas estas iniciativas distintas, ¿no? Que se han llevado a cabo durante tanto tiempo por tanta gente, pues va a dar unos resultados bastante interesantes y espero que nos los vengas a contar al final, ¿vale? Así que muchas gracias por haber venido y gracias a vosotros por vuestra asistencia.